Hola a todo el mundo. De los que me conocéis, ya sabéis que en algunos momentos, tanto de mis clases como de mis webinars, hago alguna mención a la historia, a la simbología, a la astronomía. Entonces he pensado hacer una colección de capítulos, empezando por historia de la astrología, también colgados en mi canal. Bien, vamos a empezar pues con la historia, la astrología de inspiración grecolatina, como sabéis, en fin, la astrología que se creó pues en el Mediterráneo, por decir de algún modo, es una de las astrologías que hay, que sabéis que hay hindú, china, etcétera. Bien, pues yo me voy a ocupar de esta que es la que he estudiado y es la que conozco, ¿no? Vamos a ver si esto funciona ahora. Am, nuestro, nuestro maestro de maestros, Demetrios Santos, nos demostró y nos presentó que la astrología empezó en el Paleolítico. Decía, en cualquier ciencia como en astrología, se puede afirmar que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Este es, dijéramos, una de las entradas de su fantástico libro, Introducción a la historia de la astrología. No se lo pierdan porque aquellos que tengan interés en profundizar en la historia, este es el libro. Aquí es simplemente he plasmado uno de los mapas que él introduce, especialmente uno de sus artículos, unas ponencias que presentó él en 1975 y 76 sobre la astrología del Paleolítico. Para ser más claros, la astrología empezó pues hace 35.000 años, ¿no? Aquí tenemos un pequeño, eso también es de Demetrio Santos, de su libro, Introducción a la historia de la astrología. 35.000 años atrás, ¿eh? Esto sería Paleos, antiguo y litos, piedra, ¿no? Piedra antigua. Después tenemos una serie de fechas que también es muy importante eh, tener presente esta tabla, ¿no? El Neolítico, Piedra Nueva, el calendario solar de Heliópolis en Egipto, círculos en Bretaña, Escocia, etcétera. Luego Stonehenge, en 2400. Todo esto son obviamente antes de Cristo. Y después, en el 2300, tenemos la creación propiamente dicha de lo que es la astrología mediterránea, que es la que, bueno, por llamarle de algún modo astrología mediterránea, ¿no? Porque entonces, después de Babilonia, tenemos, pues bueno, la biblioteca de Asurbanipal en Asiria, en fin, donde hay el código de Hammurabi, etcétera, hasta llegar al año 300 en Atenas, en el que el sacerdote caldeo asirio Beroso empieza a enseñar astrología en una de las islas, la isla de Kos, del Egeo. Una mención a Stonehenge, se ha escrito muchísimo de este calendario solar hecho en piedra. Lo conocéis todo el mundo, esto es impresionante. Antiguamente, bueno, antiguamente cuando yo fui a visitarlo hace como 30 años se podía entrar, podías pasearte, después, como todas las cosas, ha tenido que restringirse. Babilonia, vamos a ver, siglo V antes de Cristo, en el que se crea el zodíaco, la descripción de las 12 constelaciones, que en el siglo VIII antes de Cristo fueron 18. Este zodíaco, que es en griego zoos, diácon, el camino de los animales, donde también pues en esa época tenemos las primeras tablillas astronómicas de efemérides, tablillas de efemérides astronómicas, en la gran biblioteca de Asurbanipal en Nínive.
Am, he puesto aquí, como lo podéis leer vosotros perfectamente. No voy a leerlo todo porque si no, pues sería como, en fin, sería perder el tiempo, ¿no? Es interesante en Babilonia, como pongo en el tercer apartado, que se predijeron con una exactitud bastante interesante, bastante sorprendente, los eclipses por las tablas que se llaman del ciclo de Saros. El ciclo de Saros son unas tablas en las cuales hasta hoy día se prevén los eclipses. Obviamente hoy con los datos astronómicos pues ya se fijan de otra manera, ¿no? Pero esos ciclos de Saros nos sirven para, para predecir los eclipses, etcétera. Aquí veréis, en fin, ahí calendario solar de 12 divisiones, las 24 horas del día. El código del 12 hablaremos de ello un poco más adelante. Estas son las tablillas de escritura cuneiforme. Veis aquí, si os fijáis un poco, la escritura cuneiforme. Son como unas cuñas y escribían en piedra, eh, tallaban en piedra o escribían en barro y después lo cocían. Eh, toda la biblioteca de Asurbanipal es enorme, 200, 300.000 tablillas encontradas hoy, o sea, bueno, encontradas cuando fuera en el siglo XX lo que se encontró. Exactamente, esta es la predicción de los eclipses. Un saro o un ciclo de saros es un periodo de tiempo de 223 lunas o meses sinódicos, lo que equivale a 6, ¿cuánto digo aquí? 6.585,32 días, aproximadamente 18 años. Esto es un saros. Que es básicamente entre la Luna y el movimiento entre la Luna y la Tierra, ¿no? En fin, esto simplemente es para daros una idea. Aquí a la derecha hay un aparato que se servía para medir los ciclos de Saros, que se encontró en una de las islas del Egeo, o sea, en el océano, en el fondo del océano. En la isla de Tera. Vale. Después, obviamente, como siempre hacemos en los webinars o en los artículos, cualquier pregunta que tengáis o inquietud, por favor, me ponéis una nota, yo ya sabéis que os contesto siempre. Vale, vamos a ver, lo que se creó en Babilonia, obviamente que venía, como decimos, de la prehistoria. Se creó con nombres babilónicos, Ishtar, Astarte, Marduk, pero cuando pasa a Grecia, cuando Verosio enseña astrología caldea, porque los astrólogos se les llamaba caldeos en aquella época, entonces los griegos lo rebautizan o bautizan, ¿no? Am, Suya es la concepción circular del mundo. eh, Esférica. O sea, ellos creían. También voy a dar algunos vídeos sobre astronomía para astrólogos y veremos el concepto con imágenes, ¿no? Del concepto griego del universo como, obviamente, teniendo la Tierra como su centro, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cosas que os pongo, como sabéis, multitud de poemas que fueron después reunidos en la Ilíada y la Odisea, en donde sí, sobre todo en la Odisea de Homero, es bastante interesante cómo los navegantes utilizaban las constelaciones para orientarse. Imaginaos con aquellas navecitas en comparación con las nuestras eran simplemente cascarones de nuez perdidos en el océano, ¿no? Y en- con esa valentía, pues los navegantes, de todas maneras hubo también antes que los griegos, los fenicios,
mm, originarios del actual Líbano. Am, Esos eran todavía peores o mejores, ¿no? Estos iban desde lo que es el actual Líbano, atravesaron todo el Mediterráneo hasta el estrecho de Gibraltar, subiendo hacia lo que son las Islas Británicas, y con sus naves fueron a traer mineral de estaño. Por eso en la antigüedad las Islas Británicas se le llamaron las Casitérides, porque eran las islas donde había casiterita, que es el mineral de estaño. Ya sé que este cuadro no representa a Pitágoras, Tales de Mileto, Verosio, sino que a Platón y Aristóteles los marco aquí, pero me encanta esta. En fin, es una idea de aquella idílica Atenas antes de la guerra de las guerras del Peloponeso, idílica, gente pensadores, en fin, un señor recostado aquí, el otro en el suelo, ¿verdad? Me encanta esta imagen. Pero son los protagonistas, ¿no? Pitágoras. Sobre todo Pitágoras era en fin, luego le crearon una secta a los pitagóricos, ¿no? El dios número, ¿no? Básicamente, lo que hizo Pitágoras fue numerar, emplear la numerología, es decir, numerar lo que ya en la antigüedad se percibió como el origen de todo, que es la vibración. Lo que hoy en cuántica la gente se mueve pues con una cierta frivolidad, con lo que es masa y energía, ¿no? La ecuación de Einstein. Entonces, antiguamente ya sabían que al principio, y además esto está también en la filosofía hermética de Hermes, ¿no? Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Básicamente, como hemos dicho antes, ya se estructuró todo en un módulo de 12. Aquí lo tenéis, básicamente, estos son el inicio, la dualidad, la armonía, etcétera, ¿no? Sí, insisto, preguntas que tengáis, por favor, me las hacéis o escribís aquí en el mismo medio o por correo electrónico, WhatsApp, donde queráis. Básicamente, el código del 12 es la síntesis y, es decir, la mecánica de la armonía, que es el número 3 y el esfuerzo, que es el número 4. Ahí lo veis, ¿no? Es el 12, 3 por 4, armonía fundamental, los 12 signos del zodíaco, las 12 casas astrológicas, los 12 meses del año, ¿verdad? El código del 12 es el código que, que preside la astrología, ¿no? Y de esta misma manera, esta es una tabla que, bueno, se me ocurrió hace muchos años dando clase y que está en mi libro de astrología médica. Veis aquí, esta columna de aquí es la vibración. Luego aquí Pitágoras intentó nombrarla y le puso pues simplemente los números, ¿no? Y entonces a partir de aquí podemos ir encajando, sincronizando, pues eso, los signos, las casas, etcétera, los aspectos, veis los símbolos de los aspectos, etcétera. Solamente una opinión, no creo en absoluto en el tema del zodíaco en reposo, ¿eh? La casa uno no es Aries, ni la 2 es Tauro, no, simplemente esto es una sincronicidad. El número uno es Aries, la casa uno es la casa uno y tenga el signo que tenga. Esto es el modelo de Tales de Mileto, siglo VII antes de Cristo. Veis aquí, esto es la Tierra, Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y aquí pues hay todo el cielo. Ahí está todo, ¿no? Este es el modelo de Tales de Mileto. Ya digo,
En astronomía os presentaré una gráfica más completa de todo esto. Sí, bueno, Verosio, siglo III antes de Cristo, básicamente ya cuando Atenas, Grecia ya se estaba desintegrando por las guerras del Peloponeso, sabéis que terminaron en el 400 y pico, 80 y tal, en que finalmente Esparta invadió Atenas, pero con esa cantidad de años, 30 años de guerra, pues en fin, la gran Hélade, Grecia, quedó reducida pues a algo que después Alejandro de Macedonia se lo quedó como un residuo, hizo de Grecia lo que quiso, ¿no? Concepción heliocéntrica, esto es interesante porque, como sabéis, la concepción heliocéntrica, es decir, Helios, el Sol, con el Sol en el centro, ah, no es originario solamente de Copérnico, sino que ya en Grecia, aquí en el siglo III, de la escuela de Alejandría, Aristarco de Samos, bueno, más que de la Alejandría, la isla de Samos, pero él trabajó muchos años en Alejandría. Pues básicamente, en esa época, pues la capital del mundo heleno, griego, ya se trasladó de Atenas y Esparta, pues a Alejandría, un lugar más acogedor, ¿no? Aristarco de Samos fue el que propuso el modelo heliocéntrico, es decir, que el Sol era el centro del universo. Lo que ocurre es que, como no pudo demostrar la retrogradación de las órbitas de retrogradación de los planetas, es decir, el fenómeno de retrogradación, porque las órbitas no retrogradan, como sabéis, o sea, los planetas siguen sus órbitas imperturbables. Ah, Entonces, este señor, como no pudo demostrar eso, pues finalmente Galileo, que era el que dominaba la situación en aquellos tiempos, pues dio un puñetazo sobre la mesa y se acabó la historia y la Tierra es el centro del sistema solar y así se quedó hasta el siglo XIV, en que Copérnico pues hace su revolución copernicana. 16, perdón. No, 14, son 1700 años más tarde. He visto aquí un 1700 y ya me he ido. No, no, es siglo XIV, Copérnico, siglo XIV. Sí, Biblioteca de Alejandría es el centro. Fue incendiada dos o tres veces, bueno, según dice la historia. Y ahí es donde es el siglo primero, ¿no? En coetáneos, pues, del primero de la era cristiana. Ahí pues fue dijéramos, para el mundo griego, luego sería más tarde el mundo árabe, pero para el mundo griego fue la explosión, la eclosión de la astronomía y la astrología, porque no había ninguna diferencia. La astronomía nombra y mide para que la astrología pueda interpretar, porque sería una estupidez, por ejemplo, que cualquier científico hoy día que se pasara pues su vida intentando medir, descubrir cosas para luego que no tuvieran efecto, utilidad en las personas. Esto sería una estupidez, ¿no? Pues igualmente, de la misma manera, por eso mismo, en la antigüedad los astrónomos eran astrólogos porque lo que estaban viendo en el cielo lo trasladaban a la Tierra, la influencia a la Tierra, ¿no? ¿Qué pongo aquí? Así, Parco de Nicea, catálogo estelar 100, 1000 estrellas, se midieron, en fin, ya lo veis. Lo más importante de Alejandría, obviamente, es Ptolomeo,
Claudio Ptolomeo, que básicamente es toda una dinastía. En esa época, no sé si fue con él o posteriormente la dinastía de los faraones Ptolomeos, ¿no? Todas las dinastías tolemaicas. Entonces, sus dos libros es el Almagesto y el Tetrabiblos. Ambos son, el Almagesto es más de astronomía y el Tetrabiblos es más de astrología, pero como le digo, eh, esto es básicamente la idea es que ¿para qué voy a medir y quemarme las cejas en medir ese astro si después no voy a hacer nada con él? Cosa que ocurre hoy en día, ¿no? Porque los astrónomos, pues sí, se divierten mucho con los quarks y los agujeros negros y tal, pero claro, para nosotros, visto desde la Tierra, bueno, es simplemente un- nada, un descubrimiento que puede tener su interpretación. Sí, la precesión de los equinoccios ya fue descubierta por Hiparco de Nicea. Esto es el tercer movimiento. ¿Sabéis que hay cuatro movimientos en el de la Tierra? Rotación, traslación, precesión y nutación, que son los cuatro movimientos de la Tierra. Sí, otro personaje interesante es Eratóstenes, que supongo que no sé si en los libros de bachillerato de hoy día está la criba de Eratóstenes, que es esa tabla para determinar los números primos, una tabla muy sencilla, pero está atribuida a Eratóstenes. Era un matemático, era un aritmético, en fin, era un personaje importante de allí. Y me parece que terminamos con Doroteo de Sidón. En Sidón es una de las ciudades del actual Líbano, donde anteriormente era Fenicia, ¿no? Compuso un poema sobre la astrología, conocido como el Pentateuco, 5 poemas, 5 libros sería, ¿no? Textos que coinciden con la época que se supone el nacimiento de Jesús. Doroteo de Sidón es famoso entre los astrólogos modernos porque es una guía para bueno, situar el nacimiento de Jesús en su Carmen Astrologicum. Carmen quiere decir canto en, en, en latín, perdón. Astrologicum es latín. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Hefesto de Tebas, enaptotelesmática, traducción. Ahora me pongo algunos datos que pueden ser interesantes. Pero básicamente Doroteo de Sidón es una referencia para, en fin, los estudiosos y Demetrio Santos incluso llegó a levantar la carta natal de Jesús de Nazaret a partir de Doroteo. Él lo mencionaba muchísimo, Demetrio Santos, a Doroteo de Sidón. Otro de los grandes es Betius Valens, Becio Valente. Estamos ya pues en el siglo segundo de la era cristiana. Eh, es uno de los grandes de la astrología. Tiene su antología, cuando hablas de antología, quiere decir recopilación de un montón de libros, ¿no? Eh, es el libro de texto más completo de ese periodo, del siglo segundo de la era cristiana. ¿Qué digo aquí? Que nació en Antioquía, parecía haber viajado ampliamente por Egipto. Exactamente, sí, bueno. Vale. Antioquía también es por la zona de hoy de Oriente Medio, la parte del Líbano. Ah, fue uno de los que calculó los epiciclos de los planetas. Aquí tenemos un planeta que gira alrededor de la Tierra, tal como se ve desde la Tierra. Es esto, es este ciclo. Esto es lo del movimiento de
retrógrado directo. Ya sabéis que el retrógrado directo, el planeta va haciendo su órbita imperturbable o perturbable, pero es la misma. Lo que pasa es que cuando viene por aquí lo vemos que como si estuviera retrógrado y luego lo vemos en directo. Aquí está estacionario, otra vez retrógrado y aquí estacionario, otra vez directo. Estos son los epiciclos, el movimiento del planeta, el movimiento real del planeta. Bueno, Claudio Ptolomeo es el personaje, ah, en fin, cuando decimos Ptolomeo decimos la Biblioteca de Alejandría. Es, en fin, traductor de los libros antiguos, griegos y babilonios, todo lo que, en fin, todo lo que caía en sus manos. Fue una especie de compendio, lo que se llama en latín la universitas, o sea, la universalidad de las cosas, sobre todo del saber. Tetrabiblios, aquí lo pongo, que también puede ser útil, las cuatro Biblias, los cuatro libros. Después, básicamente, como sabéis, estamos hablando del segundo, primero y segundo siglo de la era cristiana. El Imperio Romano ya, pues vamos a ver, Julio César era antes del nacimiento de Jesús, luego Jesús nace con el triunvirato de Octavio, Marco Aurelio, Marco Antonio y Leucipo. Um, Básicamente el Imperio Romano está en su auge, ¿no? En su, en fin, en su esplendor, o es el inicio del Imperio Romano, ¿no? Sobre todo con Julio César, bueno, sí, era el estratega militar más importante de sus tiempos, y Marco Antonio era el estrategia político de, de Roma, ¿no? La época de, sí, de Octavio, etcétera. Lo que nos interesa en astrología son estos tres nombres. Marco Manilio, que era además de ser un gran astrólogo, en fin, también con sus compendios, con sus antologías, fue el primero que habló de los lotes con los que nacemos, como aquellos recién nacidos que un centro comercial les da un lote de regalo por haber nacido, ¿no? Estos eran los lotes con los cuales nacemos a este mundo, ¿no? Que después fueron las partes arábigas, que después hablaremos en el capítulo de los árabes, hablaremos de esto. Firmico Materno eh, se caracterizó, es famoso porque fue el que le combatió a San Agustín. San Agustín era un gran astrólogo, después fue convertido por su mentor Celso al cristianismo, y por tanto el cristianismo rehúsa la astrología, ¿no? Entonces le quita mercado, ¿no? Porque si cada persona puede averiguar con la ayuda pertinente quién es y cómo debe comportarse en el mundo para funcionar de una forma más bien, en fin, normal y armónica, pues entonces, ¿para qué necesita la jerarquía eclesiástica, ¿no? Con lo cual, claro, Agustín pues combatió la astrología. Entonces, Firmico Materno fue el que se le opuso. Sabéis que esa discusión sobre los gemelos no se ha resuelto, el tema de los gemelos. Yo doy algunas clases sobre gemelos y tal, pero no se ha resuelto. El tema sigue porque hay gemelos que son, nada, diferencia de 5 minutos, las cartas prácticamente iguales, excepto ese minutito de la luna y tal, uh, pero son muy diferentes. Y es un tema, bueno, como aquellas cosas de la ciencia, ¿no? Que la ciencia son tres estados de la ciencia, lo que ya conocemos y simplemente vamos comprobando y usando lo que estamos investigando, y posiblemente algún día llegaremos a entenderlo, y lo que no llegaremos a entender nunca.
Entre ellos, pues la materia oscura de los cuánticos, ¿no? Ese 96% del universo que, por axiomas, según los cuánticos, no podremos conocer. Eso es lo de los gemelos, ¿no? Y Plinio el Viejo era un todo naturalista, guerrero, llevaba sus legiones, era un personaje que publicó, pues no sé, un centenar de libros, ¿no? Y de él, para los astrólogos nos interesa que fue el primero que determinó los grados de exaltación de los planetas. Evidentemente los conocidos, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón, eso para bastante más tarde. Octavio Augusto publica un horóscopo y acuña una moneda de plata con su signo. O sea, este es Augusto, ¿no? Es el gran emperador de la Pax Augusta, ¿no? Vale, parece que ya vamos llegando al final. Perdón. Marco Manilio. Al que le interesa puedo darle esta. Aquí tengo muchas cosas que pueden ser interesantes que no las leo porque, bueno, a lo mejor esto es un vídeo de divulgación. Ya, como os digo, yo doy un curso precisamente con esto y entonces ahí sí que nos explayamos, ¿no? Pero por el tiempo de un vídeo, pues no. Pero básicamente os he dicho todo lo interesante. Pero si queréis os lo mando, ¿eh? Cuando queráis os lo mando. Esto, Federico Materlo, nacido en Siracusa, la controversia con San Agustín. Estoy mirando si me dejo algo, ¿no? Bueno, el Matesos, este es su libro. Y Plinio el Viejo, ahí lo tenéis, de los grados de exaltación. La historia natural, pues, básicamente era un naturalista, filósofo, o sea, militar, en fin, escritor, era aquellos prolíficos. Vale, esto ya no, la hispánica, sí, el viejo, vale. Bueno, sí, aquí antes de terminar este capítulo, am, mm, gracias a Demetrio Santos y a otros astrólogos españoles, hemos recuperado lo que todavía en lo que se llama la astrología hispánica, el famoso libro de las cruces, um, el año 400 después de Cristo, um, se llama la astrología visigótica. Sabéis que pues los árabes entraron en España en el 711, el berber Jebel al-Tariq, de ahí el nombre de Gibraltar, Jebel al-Tariq, ¿no? El monte de Tariq. ¿Qué más es interesante? Por supuesto, el determinismo de la astrología choca con la idea del libre albedrío, claro, núcleo del cristianismo. Sostenía que cuando los astrólogos hacían predicciones acertadas era porque eran asistidos por demonios. Bueno, hoy día todavía algunos personajes de la Iglesia Católica todavía lo creen. A medida que el cristianismo se iba imponiendo en el mundo romano, la astrología fue relegada a un lugar cada vez menos importante hasta desaparecer. Es decir, en el mundo visigótico la astrología pues se terminó, ¿no? Um, el libro de las cruces del astrólogo Davi, que según Demetrio Santos está basado en una astrología autóctona española, visigoda, que puede ser tardo-romana y sería anterior al año 600, pero básicamente lo que hay que retener que debido a la presión del cristianismo, la astrología fue retrocediendo. Sí, finalmente les hacía una competencia, claro. La astrología es aquello, hágaselo usted mismo, ¿no? Crea usted en lo que usted necesite creer.
Y claro, esto va en contra de los grandes sistemas de creencias. Y pienso ya que esto es lo último que quería dar por hoy. Este es el primer capítulo de... Iré publicando otros capítulos también en mi canal, ¿eh? Muchísimas gracias, cuídense muchísimo y nos vemos cuando queráis.